Le damos, le damos. Adelante. Buenas tardes, Javier. Gracias por este enorme privilegio de poder entrevistarte. Diría como presentación a tu persona que eres un hombre del Renacimiento, polifacético y exitoso en cada una de esas facetas. ¿En tu casa ya bullía todo ese saber o es que a ti te nace así? Pues bueno, me parece exagerado lo de Renacimiento, pero es más esa mentalidad de que abarcar mucho y apretar poco, que no sé, soy una persona apasionada por la vida, o sea, me gusta hacer muchas cosas y creo que no me haría feliz centrarme en una sola. Me gusta mucho hacer muchas cosas y siento que me siento más realizado cuando hago diversas cosas, ¿no? Al final, centrarte en una sola cosa como que te pierdes mucho de la belleza del mundo. ¿Qué tres aspectos de tu personalidad destacarías que la ciencia o la física en concreto haya mejorado o remarcado? Pues yo creo que la curiosidad, el espíritu crítico y luego el trabajo en equipo, la colaboración. Tres cualidades fundamentales para la vida. Ojalá al alumnado le llegue eso. Ojalá, ojalá, sí, 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 ojalá. Confiesa, ¿eres buen estudiante en secundaria? Yo era excesivamente responsable, yo era de los niños que si yo, o sea, era muy curioso porque era un desastre y, por ejemplo, podía olvidar que había un examen o hacer los deberes justo antes de llegar a clase porque, o olvidarme, me pasaba mucho que un profesor marcaba una tarea y yo no lo oía porque estaban pensando otra cosa y no me enteraba, muy desastre, o sea, alumno más desastroso de la clase. Pero luego tenía un fuerte sentimiento de responsabilidad. Sí, para mí, yo tenía pesadillas, yo me acuerdo de soñar mal y levantarme, y una pesadilla era pues suspender un examen o olvidarme que había un examen y no tenerlo preparado. O sea, yo los exámenes los vivía mucho, y bueno, yo pasé bachiller con todos sobresalientes en todo. O sea, todo, Madre mía. desde, sí, desde lo que ahora es, desde primero de BUP, tercero de eso, desde primero BUP, yo saqué todos sobresalientes en todo. Una persona muy responsable. Las asignaturas tipo matemáticas, física, química, las acaba casi sin estudiar. Realmente, pues tenía esa facilidad, ¿no? Y las asignaturas que sí me costaban más, que eran de estudio de memoria, pues aunque me costaban bastante más, porque yo no era bueno en la parte de letras, se me dan fatal, sí que tenía una habilidad o sea, tengo la habilidad de saber estudiar, de saber planificarme, de saber, de saber preparar un examen. O sea, yo era profesional de hacer un examen. Hacía exámenes muy bien. De saber organizarte bien, ¿no? De planificarte el estudio. Claro. Me planificaba muy bien, me marcaba las horas y los estudios los fijaba, ¿no? Pues de 9 a 1 voy a estudiar esto. Estudiaba los exámenes, los preparaba como si fuera un combate. O sea, hacía una estrategia de, bueno, pues esto aquí, voy a sacar. Realmente me enfocaba mucho en intentar preparar el examen con las mejores herramientas, mejores mecanismos. ¿Se te han olvidado ya muchas de las cosas que estudiaste en el instituto o todavía te sigues acordando? No, no, recuerdo mucho. Creo que infravalorábamos mucho lo que aprendemos porque como no recordamos los detalles, pues parece que no hemos aprendido. Pero se aprenden muchas cosas que no somos conscientes de ellas. Y no, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, obviamente de ciencia, pues como he aprendido muchas cosas encima de eso, ¿no? Que he avanzado mucho, pues las de la base pues como que se olvidan. Pero de parte de letras que yo ahí sí que no he profundizado, pues sí tengo muchos recuerdos de cosas que estudié de historia del arte, que obviamente no habría sabido si no hubiera pasado por ahí. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo que aprendes en el instituto es el pilar sobre el que construyes tus conocimientos posteriores. Sí, tal cual, tal cual. Pues es muy buena forma de ejemplificarlo porque luego ya uno desarrolla lo que quiere, ¿no? Pues yo ahora ya tengo la base suficiente para saber que si quiero aprender literatura española, pues yo conozco ya los referentes y sé por dónde empezar. Ya sé. Una de las claves para trabajar en ciencia es un alto nivel de inglés.
¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de empezar a aprenderlo? Ah, en el colegio estuve 6 años aprendiendo inglés, que fueron 6 años tirados. O sea, realmente me da mucha pena. Yo recuerdo hacer algo de inglés ahí como primero y segundo de la ESO, ya hacía algo de inglés. Creo que los tiempos han cambiado mucho, soy viejo en ese aspecto. Pero el inglés en primaria, pues nada, era una tontería, era aprender 4 palabras, los colores y poco más. Y en secundaria, pero vamos, en ningún caso jamás aprendí inglés de conversación. O sea, mis profesores de inglés que tuve en toda mi vida, ninguno es capaz de mantener una conversación decente con un británico. Ellos me explicaban inglés como si fueran matemáticas. O sea, aprendíamos la gramática, pero ellos mismos no sabían pronunciar inglés bien. Ellos mismos eran incapaces de mantener una conversación. De hecho, en primaria mis profesores de inglés eran los profesores de matemáticas puestos a hacer inglés. O sea, no sé, es muy triste y no solo pasó con inglés, pero con inglés es especialmente simbólico porque yo saqué en selectividad un 9,75 en inglés. Una persona con una alta preparación en inglés, pero era de verdad era incapaz de decirte 2 frases a un inglés y que me entienda, pero absolutamente incapaz. Un idioma, si no lo hablas, no lo aprendes de verdad. Yo, por ejemplo, el francés y el portugués los aprendí al revés, los aprendí hablando y soy incapaz de escribir. Si te pones a escribir portugués, te vas a escribir cosas que no, pero tú pones un portugués y yo me defiendo con cualquiera, puedo hacer una entrevista en portugués. Realmente es otra mentalidad, la mentalidad de aprender algo para usarlo y no para decorar una pared. Y bueno, por desgracia, tengo una muy mala experiencia al respecto. Bueno, incluso de las malas experiencias se aprende, ¿no? Sí, incluso las malas experiencias son buenas formas de aprender, porque yo he aprendido mucho sobre cómo se tienen que aprender las cosas a través del mal ejemplo del inglés. Creo que es especialmente significativo el desastre que supuso esa asignatura y aprender física no es tan difícil, no es tan diferente de aprender inglés. Al final, ¿para qué quieres aprender inglés si no puedes usar? Pues la física es lo mismo, la física tienes que usarla, tienes que entender los procesos del día a día, ¿para qué te interesa resolver ecuaciones a muerte si luego no entiendes por qué el agua hierve a 100 grados? O por qué el rayo de luz genera un arco iris. Al final, en este caso, me sirvió también para entender cómo quiero aprender todas las cosas que aprendo en la vida. En algunos de los vídeos de tus canales de YouTube comentas que no tuviste una buena experiencia con tus profesores de ciencias en el instituto. Siendo así, ¿qué te llevó a estudiar la carrera de física? Dices en Sí. alguna parte que la descubriste a los 20 años. ¿Cómo es eso? Pues yo en la escuela sí notaba que sentía facilidad hacia la física y que me gustaba, pero en el colegio, lo que yo percibí en la física, la percepción que yo tuve del profesor es que la física ya se sabe todo y que toma, te doy lo que se sabe, ya, esto es lo que hay, esto es la física. Eso es lo primero, que fue como, ya está todo hecho, o sea, no. Y por lo tanto, lo segundo que está relacionado es que un físico estudia para trabajar como profesor, porque como ya está todo hecho, pues. eh, eh, entonces, tuve una percepción bastante negativa de lo que era la física, como, bueno, pues esto que me están diciendo, esto es hacer poleas, o sea, esto es la física. Y obviamente no quería eso en mi vida. Pero sí notaba que me gustaba. Claro, yo cuando llego a la universidad y empiezo a leer otras cosas, pues ahí es donde me di cuenta de que la física son muchas más cosas y que un físico, te lo digo, también eres profesora, yo tengo mucha vocación de profesor. Yo pensaba que la física era solo para ser profesor y en ese momento de mi vida, pues yo ansiaba con otro tipo de trabajo, ¿no? Investigador. Cuando descubrí que la física te abría otras puertas y tenía otras perspectivas, pues ahí fue cuando yo me enganché. Uno de los mayores problemas que se encuentra un adolescente cuando pasa de ser un niño a ser un adolescente es que tiene que empezar a lidiar con la incertidumbre, algo sobre lo que precisamente tú sabes mucho. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué consejo les darías? Pues que sean curiosos, porque a mí yo cometí muchos errores en mi vida y muchos fueron por ser conformista.
Y, por ejemplo, cuando yo decidí mi carrera, yo no sabía, yo ahora me doy cuenta y cuando elegí la ingeniería, yo no sabía lo que era la ingeniería. O sea, la elegí según unos criterios, unos prejuicios y unas valoraciones que no se ajustan a la realidad y tampoco me molesté en comprobarlo. Y eso es un gran error. Yo creo que si quieres entender qué quieres ser, eh, involúcrate, ¿no? Pues si, por ejemplo, tienes curiosidad quieres ser periodista y tienes curiosidad, pues no sé, pásate por una redacción, intenta acercarte a un periodista para saber cómo trabaja en el día a día, porque al final la universidad es una parte de nuestra vida, pero se supone que va orientada a una profesión. Entonces, ¿qué mejor que acercarte a esa profesión? Pues si quieres ser ingeniero, acércate a un ingeniero, intenta entender cómo trabaja. Si quieres ser abogado, pues intenta algún amigo abogado, pasarte por su despacho, entender cómo son los procesos, ¿no? Y eso es curiosidad, curiosidad por intentar entender que hay más allá de lo que nos cuentan, de lo que nos dan, porque hay mucho más de lo que nos dicen. El es que y el pero suelen ser utilizados por muchos alumnos para trasladar así los problemas o dificultades que se encuentran a otro compañero o al profesor Sí. y no asumir así sus errores. Como alumno, ¿tú Ajá. cómo encajabas tus errores y tus fracasos? Como alumno, deja que me remonte. Porque cada vez que me dices mi pasado es como, uf, tengo que sacar el disco duro ese. Pues yo personalmente nunca he sido una persona iracunda o irritable, o menos aún violenta. Al revés, era una persona bastante... uno de los sentimientos que además estoy trabajando ahora, estoy intentando entenderlo y controlarlo, es el sentimiento de culpa. Entonces, casi todas las cosas, y es un sentimiento que me ha hecho muy feliz en mi vida, casi todos los errores que he cometido en mi vida, los he guiado por el sentimiento de culpa, de sentirme mal. Entonces, ¿cómo enfrentaba yo los errores? Pues culpándome a mí mismo, aunque incluso puede que no fuera mi culpa, fuera mi situación, o culpándome a mí mismo. eh, pero sí, la parte buena es con espíritu de aprender. O sea, sí es verdad que me he culpado y que en ese sentido eso me ha hecho muy, muy, muy feliz, pero la parte buena es que he intentado siempre evitar que vuelva a ocurrir. Y ahí está la parte de aprendizaje. He querido sacar de todo eso que me ha pasado algo que no quiero que vuelva a pasar. Y bueno, esa es una forma de aprender. Cuando tú y yo estudiábamos, porque somos de la misma generación, en secundaria no teníamos internet. Yo les digo a mis alumnos que tienen la biblioteca más grande de la historia y en cientos de formatos, como ejemplo tus canales de YouTube, al alcance de su mano. Pero según tu criterio, ¿cómo tienen que hacer para discriminar lo que vale de lo que no vale? Es una muy buena pregunta, difícil de responder porque obviamente hay reglas, ¿no? Pero creo que lo más divertido es que las reglas las descubran ellos. Entonces, parte del espíritu crítico, porque yo podría decir, por ejemplo, ir a fuentes confiables, ¿no? Te voy a responder, ir a fuentes confiables, por ejemplo, las fuentes ministeriales, universidades, y luego gente con una carrera reconocida, ¿no? Pues si quieres algo de biología, pues bueno, pues si ves un doctor en biología, pues obviamente eso va a ser una fuente a priori confiable. Pero yendo más allá de eso, que es una regla básica y general que yo creo que todos deberían sacar, creo que es más interesante que ellos saquen su propio espíritu crítico, porque al final, ¿quién nos dice que la fuente ministerial siempre va a estar bien? Hay tantos casos, ¿no? Y creo que parte de la formación también tiene que ir guiada a romper paradigmas y a romper lo establecido, ¿no? Entonces, si dices todo el tiempo que te fíes de lo que te dicen, de alguna forma estás convirtiendo también a las personas en ovejitas. Entonces, creo que una buena educación al respecto es un equilibrio muy difícil de conseguir entre una persona que sea capaz de, no puedes dudar de todo, ni te puedes dudar de todo. Hay lo que quiero decir, que tienes que encontrar un equilibrio entre desafiar la autoridad y tener espíritu propio y ser capaz de decir, porque sea una fuente ministerial no tiene por qué ser correcto, porque tenemos grandes ejemplos de cómo los políticos engañan, cómo se utilizan, se manipulan los datos para engañarnos, y se hace día a día y lo hacen fuentes oficiales. Entonces, creo que ahí está el gran reto, ¿no? No puedes creerte todo, pero tampoco puedes desconfiar de todo. Y la mejor forma entonces para guiarte en esa biblioteca
es desarrollar el espíritu crítico y trabajo, horas. Obviamente viendo una página web no vas a tener, o sea, es ver muchas páginas web con opiniones dispares, distintas, y siempre intentando entender qué es lo que estás leyendo, de dónde vienen las fuentes, quién está detrás de esa información. Entonces, es lo mismo de siempre, es algo que solo se consigue con trabajo. No quedarte en la primera búsqueda de Google, que es lo que hacen muchos. No, por eso te digo que ir a fuentes confiables es bueno, pero es perezoso, es vago. Porque obviamente vas a directamente y dices, ha pasado esto en la NASA, pues voy a la NASA. Y la NASA, pues obviamente te va a dar la versión de la NASA, que en el 99,9% de las veces es la mejor fuente y lo tienes, y es un trabajo fácil, pero si quieres desarrollarte como persona, está muy bien que busques fuentes alternativas y que compares. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿a dónde acudes para saciar tu curiosidad y preparar los contenidos de tus canales de YouTube? Es decir, hoy en día, ¿cuál es tu forma de seguir aprendiendo? Sí, bueno, estos son libros que me he leído, por suerte, mi trabajo me permite tener mucho tiempo para leer y es la fuente de mi conocimiento, o sea, realmente ahí está donde yo tengo las mejores ideas, están ahí atrás los libros. Entonces, los libros son muy importantes, las webs también, pero yo creo que lo más importante para aprender es querer aprender. Y para querer aprender, lo primero que tienes que hacer es tener necesidad, ¿no? Tener ganas, tener esa mentalidad del querer aprender, porque yo me doy cuenta y me pasa a veces cuando la diferencia entre cuando estoy motivado hacia algo y cuando no lo estoy. Yo puedo leerme un libro para el que no quiero aprender y no voy a sacar tanto como si me leo un libro de algo que quiero aprender. Entonces, predisposición, hay horas, por supuesto, pero también predisposición, ganas de aprender. ¿Te has leído algún libro más de una vez? Sí, mucho. He llegado a leerme libros 3 veces. ¿Y también los subrayas? Era un sacrilegio, pero le perdí el miedo y ya lo subrayo sin ningún pudor. Creo que lo de subrayar eh, tiene cierto sentido no subrayar un libro. No, para mí no por el sentido del museo, sino porque lo estás de alguna forma, estás ya modificándolo, en el sentido de que una segunda persona que lo lea, pues ya va a verse sesgado. Pero como mi libro está pensado para que lo lea yo, y yo no me puedo sesgar mucho mismo, pues no lo hago sin ningún pudor y con boli. Creo que, y creo que en el fondo, es verdad que hay mucho mito, no sé, no, los libros no se rayan, los libros no se rayan. Creo que le da más valor al libro también, porque al final ya no es la opinión del autor, sino también es la opinión del autor y el lector. O sea, ya estás sumando al libro. Estás sumando, seas quien seas, estás, bueno, pues estás dando un valor diferente al libro nuevo. Si alguien quiere un libro nuevo, pues que se lo compre sin rayar. Si alguien quiere ver la opinión mía sobre un libro, pues bueno, pues tiene mis libros rayados con mis anotaciones, porque también hago anotaciones. Bueno, cambiando un poco de A tercio. ver. El conocimiento en ciencias se multiplica cada año, incluso podríamos decir que cada mes. Y los docentes muchas veces no alcanzamos a poder estar al día de todo lo que va saliendo, porque entre clases, burocracia y demás cosas, pues resulta complicado estar al día. ¿Cómo hacemos para incorporar todo Claro. ese conocimiento al aula? ¿Crees que es necesario que lo incorporemos? Pues eso es lo que le da valor a mi trabajo, porque al final yo soy una persona que sí tiene el tiempo de hacer eso. Entonces, un profesor no tiene el tiempo de hacer eso porque tiene otras cosas, pero yo sí lo tengo. Entonces, yo creo que lo bonito es hacer equipo. Eh, Obviamente, yo no puedo hacer el trabajo del profesor, ni el profesor puede hacer mi trabajo, pero conjuntamente nuestro trabajo tiene más valor que individualmente. Si mis vídeos que yo hago, que tienen una cantidad de trabajo de investigación, son usados, además de para gente que los ve de forma aleatoria, son usados en clase, pues estoy de alguna forma enriqueciendo el trabajo del profesor y el profesor se ahorra mucho tiempo de investigación que obviamente pues no tiene. Como profesora, una de las cosas que he hecho más de menos es una conexión más fluida entre la universidad y las instituciones científicas y nosotros, los docentes, para estar al día de los últimos avances en nuestro campo y no solo
saber lo que pasa a través de la prensa o de las redes sociales. ¿Has pensado alguna vez cómo se podrían crear esos puentes entre la universidad y los docentes? Bueno, la universidad y las instituciones científicas y los docentes. Pues obviamente a un nivel que yo, en el que yo no puedo influir y que no depende ni de ti ni de mí. Obviamente, a nivel educativo ministerial, pues se podrían hacer cosas, a colaboraciones industria-educación y colaboraciones universidad-educación que no existen hoy por hoy. No existen, o sea, realmente no hay ninguna conexión entre el mundo escolar y la industria y tampoco con la universidad. Y al final los puentes, ese tipo de puentes, y esa es una cosa que yo vi al principio de mi carrera, es una de esas cosas que yo me prometí trabajar con ella y de alguna forma es lo que estoy haciendo en mi trabajo. La mayor parte de los profesores que dan en clase en la universidad no han podido investigar, no saben lo que es investigar, no saben qué se hace, por ejemplo, en un laboratorio como el CERN, porque no han estado ahí. Y por suerte yo sí he tenido esa experiencia, entonces trabajos como el mío o de otros profesionales del sector eh, pretenden también hacer eso mismo que dices tú, servir de puente, ¿no? Porque al final, cuando yo hago un vídeo como el que hice ayer hablando de universos paralelos, estoy usando mucho mi experiencia investigadora que no tiene un profesor. Ese vídeo, tal como hice yo, no lo puede hacer un profesor, porque no tiene esa experiencia. Y ahí estoy haciendo un puente entre la investigación que yo hice en Ginebra y lo que puede ver un alumno, porque el alumno ese vídeo lo puede ver en clase. Entonces, ojalá hubiera puentes mejores trazados y mejor diseñados, pero como no podemos esperar que los hagan, pues mientras tanto existen estas conexiones. Profesionales del mundo de la investigación, la educación, perdona, profesionales del mundo de la investigación o de la divulgación que puedan hacer vídeos que se puedan adaptar al contenido de clase. En algún vídeo comentas que has participado en un proyecto de innovación educativa a nivel europeo que ha analizado la enseñanza de la física en las aulas. ¿Qué aspectos destacarías que habría que modificar tras tu experiencia en ese proyecto? Pues a mí lo que más me impactó y lo que más me gustó de la mentalidad de ese proyecto era poner al alumno en el centro de la educación. No es el currículum, es la educación, ni es el profesor, ni es el centro educativo, ni es el director, es el alumno. Y es el alumno el que dirige un poquito su aprendizaje, tanto en ritmo como en interés, como en curiosidad. Una de las cosas que vi en ese proyecto es que aplicando los mecanismos que estamos aplicando, se transforman mucho dinámicas de clase hasta tal punto de que alumnos perezosos, tradicionalmente perezosos, poco implicados, poco interesados y casi que diríamos que van a contracorriente, toman liderazgo. O sea, cambian los roles del aula. El, el alumno que de verdad estaba perjudicando la dinámica de la clase se convertía en líder. Y te das cuenta que muchos alumnos toman ese rol en clase más por aburrimiento o por poca conexión. Fíjate que he pisado pocas aulas como docente. O sea, sí he tenido experiencias educativas y por suerte sé un poquito de lo que hablo, pero no tanto como para manifestarme así como esta es la experiencia que he tenido. Pero sí he visto que cuando el alumno se pone en el centro, pues surgen cosas nuevas, muy divertidas. La cosa que pude ver es que me encontré con muchos profesores que querían, pero no podían. Y no podían por muchas razones. Una de ellas porque el tema del currículum y las aulas masificadas. Pero hay otra que me parece muy curiosa y es que no se sentían preparados, como eh, que no tienen herramientas, o sea, que no han sido formados tampoco para hacer eso. Como que se encuentran incapacitados porque son cosas que no han estudiado, que no están preparados, que nadie les ha dicho cómo se hacen, no tienen experiencia y aparte no tienen el apoyo. ¿Verías conveniente que, al igual que hay una sección de deportes en los diarios, también hubiese una de ciencia? ¿Crees que eso ayudaría a cambiar el valor que la sociedad le da Sí, a ¿por los qué no? científicos y a la labor que desarrollan? Todo lo que sea darle visibilidad yo creo que es positivo.
yo creo que cada pasito que se da en la dirección apropiada es una pequeña victoria. Dices que el deporte siempre ha sido importante en tu vida y que te gusta, que lo sigues Sí, practicando hoy en día. sí, sí, siempre, siempre, siempre. ¿Qué relación establecerías entonces entre la práctica del deporte y tu capacidad para aprender? ¿Has notado que la mejora, la empeora porque llegas más cansado o no tiene ninguna relación? El deporte tiene muchos efectos, desde luego que hay ciertos valores asociados al deporte que luego son positivos en la vida y en particular también en los estudios, como el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, la vida sana. Y luego, pues, tiene muchos efectos psíquicos, ¿no? De un cóctel hormonal en el cuerpo que se segrega cuando haces deporte, que luego impacta en tu estado de ánimo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Perfecto. Muchísimas gracias Gracias. por tu tiempo y tu Nada, amabilidad. Realmente es un privilegio tener la posibilidad de claro. charlar contigo. Y nada, gracias por enseñarnos tanto desde tus canales de YouTube y demás trabajos. Un gusto y un abrazo para tus estudiantes. Un gusto. Chao. Adiós.